7 copas de la ira de Dios. Noten las expresiones entonces. Apocalipsis 14, verso 10, nos dice que los que tienen la marca de la bestia beberán del vino de la ira de Dios. ¿Qué es el vino de la ira de Dios? Los que reciban la marca de la bestia, sobre ellos será vaciado el cáliz de su ira. Vemos aquí la expresión vino de la ira, cáliz de su ira, y Apocalipsis capítulo 16, versículo 1, nos dice que Jesús da un mandato a los 7 ángeles que dice, y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Eso quiere decir entonces que debemos de ponerle mucha atención a estas palabras: vino de la ira de Dios, cáliz de su ira y la ira de Dios. La pregunta es, hermanos, ¿a qué se refiere la ira de Dios mencionado en Apocalipsis 16, 1 y Apocalipsis capítulo 14, versículo 10? Muy bien, vamos a ir a la respuesta. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, escuchen lo que dice. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaban la ira de Dios. Hicimos la pregunta entonces, ¿a qué se refiere la ira de Dios? La ira de Dios, hermanos queridos, se refiere a las 7 plagas postreras que caerán después del tiempo de gracia. Es decir, que este vino de la ira de Dios representan entonces las 7 plagas sin misericordia. Ahora, hermanos queridos, ya vimos entonces sobre quién caerán las 7 plagas. Caerán sobre aquellos que adoraron a la bestia y recibieron su marca. Sobre ellos caerán las 7 postreras plagas. Pero ¿qué decir de los hijos de Dios? Los hijos de Dios, hermanos queridos, a ellos no les tocará las plagas. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta en Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, ahí la palabra de Dios nos dice que este grupo sería sellado antes de que las 7 plagas postreras cayeran sobre los impíos. Vemos aquí entonces que los impíos son sellados con la marca de la bestia. Y encontramos en Apocalipsis 7:3 que los justos antes del tiempo de gracia también son sellados por el Espíritu Santo y también por el sello escatológico que representa el sábado bíblico. Ahora, hermanos queridos, ya vimos entonces que el vino de la ira de Dios representa las 7 plagas. Las 7 plagas caerán sobre los que reciben la marca de la bestia, pero no tocarán a los que son sellados por Dios y por medio del Espíritu Santo y con el sello escatológico que es el sábado. Ahora, hermanos queridos, la pregunta es, ¿de dónde salen los 7 ángeles con las 7 plagas? Muy interesante esta pregunta. ¿De dónde salen los 7 ángeles con las 7 plagas? Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 15:6. Dice la palabra de nuestro Dios en Apocalipsis 15:6. Dice la Biblia, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Estoy resumiendo el texto bíblico. La pregunta es entonces, ¿de dónde salieron los 7 ángeles con las 7 plagas? La respuesta es que salieron del templo. Ahora, cuando la Biblia se está refiriendo aquí a un templo, no se está refiriendo al templo como lo que ustedes tienen allá o como donde nosotros estamos en este momento. No, al templo que se está refiriendo la palabra de Dios se refiere, hermanos queridos, al templo celestial, al verdadero templo que está en el cielo, que no fue hecho por mano humana. Podemos notar entonces que los 7 ángeles salen del templo. Y si salen del templo celestial, podemos notar nosotros entonces que el santuario terrenal tenía 2 departamentos. El primer departamento era el lugar santo y el segundo departamento se le conoce como el lugar santísimo. Entonces, a esto viene otra pregunta. Si los ángeles salen del templo, ¿de qué departamento del templo del santuario celestial
salen los 7 ángeles con las 7 plagas. Noten lo que dice Apocalipsis 11:19. Apocalipsis 11:19 nos da la clave y dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Con este texto nos damos una idea entonces que los ángeles salen del segundo departamento, que es el lugar santísimo. ¿Por qué, hermanos? Porque Apocalipsis 11:19 nos dice que cuando el templo de Dios fue abierto en el cielo, dice que Juan vio en visión el arca del pacto. La pregunta es, ¿dónde o en qué departamento se encontraba el arca del pacto? La respuesta es que se encontraba en el lugar santísimo. Y Apocalipsis capítulo 15, versículo 5, dice la Biblia: después de estas cosas miré, y he aquí, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Una vez más, Apocalipsis 15:5 nos da la idea entonces que los ángeles que salieron del templo celestial salieron del segundo departamento, que es el lugar santísimo, donde Jesús está intercediendo en este momento por el ser pecador. Concluimos entonces que los ángeles salieron del templo celestial, del segundo departamento, que es el lugar santísimo. Ahora, hermanos queridos, vamos a otra pregunta. Esto es muy importante que lo sepamos, porque de esa manera sabremos cuándo las plagas serán derramadas. Los adventistas ya conocen de esto, pero esto es para los que no son adventistas. La siguiente pregunta que tenemos que hacernos es también: ¿por qué los ángeles salieron del lugar santísimo? Muy fácil la respuesta. La Biblia lo responde en Apocalipsis 15:8. ¿Por qué los ángeles salieron del templo, del segundo departamento, que es el lugar santísimo? Dice Apocalipsis 15:8. Hermanos, tengan un cuaderno y un lápiz a su mano para poder anotar, para poder avanzar un poquito rápido. Dice la Biblia, Apocalipsis 15:8 dice: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Podemos notar aquí entonces, hermanos, que los 7 ángeles salieron del templo, del lugar santísimo, porque Jesús les dio la orden. Pero también podemos ver que estos ángeles salieron del lugar santísimo porque nos dice que ese templo se llenó de humo por la gloria de Dios. Y dice más adelante la Biblia que cuando se llenaba de humo el templo, el lugar santísimo, nadie podía entrar al templo. Y esta figura de Apocalipsis 15:8 es sacada de Éxodo capítulo 40, versículo 34 al 35. Escuchen lo que dice Éxodo capítulo 40, 34 al 35. Dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de la reunión, hablando acerca de el santuario terrenal. Eso es lo que sucedía. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Es decir, vemos aquí también la misma expresión, que el templo se llenó de humo. Versículo 35. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Podemos entender, hermanos, entonces, ¿qué pasaba cuando el templo de Dios se llenaba de humo, tanto en el santuario terrenal como en el santuario celestial? Miren, hermanos, cuando el templo se llenaba de humo o de la presencia de Dios, el sacerdote no podía interceder por el pueblo. El comentario bíblico adventista, haciendo un comentario acerca de Apocalipsis 15:8, ahí dice lo siguiente: significa que el tiempo de intercesión se acabó. Ya nadie puede entrar y tener acceso al propiciatorio. El tiempo de preparación ha concluido. Ahora ha llegado el tiempo para el derramamiento de la ira de Dios sin mezcla de ninguna clase. Hermanos queridos,
Eso quiere decir entonces que cuando el templo se llenaba de humo, el sacerdote no podía interceder más por el pueblo. El tiempo de gracia había terminado, ya no había intercesión. Y vemos, hermanos queridos, que Jesús deja de interceder en el lugar santísimo como sumo sacerdote. Es decir, que cuando los 7 ángeles salen del lugar santísimo, del templo celestial, vemos también que Jesús también se levanta de su intercesión. Y Jesús deja de interceder y se cumple lo que dice Daniel 12:1. Escuchen, Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Qué tiempo? Cuando el tiempo de gracia termine, cuando los ángeles salgan a derramar las 7 postreras plagas, en ese tiempo, cuando el templo se llene de humo, se levantará Miguel, se levantará Cristo. Ya no habrá intercesor, ya no habrá salvación. Los que fueron sellados por Dios le pertenecen a Él. Los que fueron sellados por la bestia ahora le pertenecen a la bestia y a Satanás. 2 grupos quedarán entonces cuando el tiempo de gracia termine. Y dice entonces que en ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia. ¿Por qué tiempo de angustia? Porque así como se le llama el vino de la ira de Dios a las 7 últimas plagas, también aquí durante el tiempo de las plagas será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, es decir, después del tiempo de gracia, cuando las plagas estén cayendo, dice la Biblia, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Hermanos queridos, cuando el templo se llene de humo, entonces Jesús deja de interceder. Jesús se levanta del lugar santísimo para no interceder más. Los 7 ángeles se le da la orden para ir y derramar las 7 plagas sobre los impíos que tienen la marca de la bestia, y entonces el tiempo de gracia habrá terminado. Y Jesús pronunciará las siguientes palabras que dice, Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Hermanos queridos, hasta este momento, en Apocalipsis capítulo 16, versículo 1, el tiempo de gracia ha finalizado. El pueblo de Dios quedó sellado en sus frentes con el sello de Dios. Y por otro lado están aquellos que fueron sellados por la marca de la bestia. Conflicto de los siglos. Página 672 dice, la paciencia de Dios ha concluido. En el 2021 el Señor está llamando al pecador. La Biblia dice que Jesús no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por eso es que este mensaje se está dando a toda nación, tribu, pueblo, lengua y donde quiera, hermanos queridos. Porque la paciencia de Dios pronto va a terminar. Y mientras hay tiempo de gracia, tenemos la oportunidad de ir a Jesús y aceptarle como nuestro Salvador. Porque cuando el tiempo de gracia termine, ya no se podrá hacer absolutamente nada. Dice entonces la sierva del Señor, la paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. Qué interesante, el Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Ya no se podrán arrepentir. Desamparados ya de la gracia divina, es decir, los impíos, están a merced de Satanás, el cual subirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final, cuando los ángeles de Dios dejen ya de contender los vientos de las pasiones humanas, es decir, que cuando los ángeles que están deteniendo los 4 vientos de Apocalipsis 7, cuando los suelten, todo este mundo, todos los impíos quedarán bajo el control del enemigo.
Y entonces, hermanos queridos, dice la sierva, cuando los ángeles de Dios dejen ya de contender los vientos de las pasiones humanas, a continuación noten lo que dice: todos los elementos de contención se desencadenarán. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante este tiempo terrible, noten la expresión, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Santo Dios. ¿Qué significa eso de que los santos o los justos deberán de vivir sin intercesor a la vista de Dios? Oh, hermanos queridos, porque cuando el tiempo de gracia termine, ya los santos del Altísimo, los hijos de Dios, ya no necesitan un intercesor. Ellos ya quedaron salvos por la eternidad. Los impíos no necesitan tampoco un intercesor, porque ellos ya sellaron su suerte con el enemigo de Dios. Es por eso que durante esta terrible crisis que vamos a pasar, digo vamos porque la iglesia estará presente, pero Dios la mantendrá en sus manos y las cuidará. Durante ese tiempo de angustia, nosotros los hijos de Dios no vamos a ocupar un intercesor, porque ya nuestro intercesor ya dejó de interceder y nosotros ahora ya tenemos la vida eterna. Hermanos queridos, podemos notar entonces más adelante que entre Apocalipsis capítulo 22 versículo 11 y en el versículo 12, si ustedes pueden situarse en la Biblia ahí, Apocalipsis capítulo 22 versículo 11, escuchen lo que dice. Apocalipsis 22, 11, dice la palabra de Dios. Es muy importante que chequemos esto. Apocalipsis 22, 11 dice, escuchen: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Este texto nos menciona las palabras de Jesús cuando el tiempo de gracia termine. Jesús se levanta para no interceder más, pero desde el momento en que Jesús diga esas palabras habrá un espacio de tiempo. Y noten el versículo siguiente, el versículo 12: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Podemos notar entonces que en Apocalipsis 22:11 el tiempo de gracia termina, Jesús deja de interceder. Luego hay un espacio de tiempo, y en ese espacio de tiempo comienza el derramamiento de las 7 últimas plagas. Es decir, que Apocalipsis 22:11 termina el tiempo de gracia. Jesús deja de interceder. De este tiempo a este tiempo, que es la segunda venida de Jesús, es decir, en el lapso de este tiempo, las plagas comenzarán a ser derramadas sobre los impíos. Espero que me hayan entendido porque no tengo un diagrama, pero hermanos queridos, así va a ser. Termina el tiempo de gracia, comienzan a caer entonces las 7 últimas plagas, y entonces Jesús viene a esta tierra a recoger a sus hijos. ¿Amén, hermanos? Amén. Qué interesante. Ahora, hermanos queridos, vamos a ver entonces algo muy importante, y con este contexto que hemos estudiado de que las plagas comienzan a caer después del tiempo de gracia, vamos a la primera plaga entonces. Tengo que decirles algo en esta hora. Las últimas 7 plagas, especialmente las primeras 4, deben entenderse como literales y dramáticamente reales. Con esto en mente, vamos a ir a la primera plaga. Apocalipsis 16:2. Dice Apocalipsis 16:2: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Oh, hermanos queridos, la pregunta es: ¿quién recibirá la primera plaga? La primera plaga, hermanos queridos, la recibirán de acuerdo a Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel os siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios. Eso quiere decir entonces que sobre aquellos que tenían la marca de la bestia y adoraban a su imagen, sobre ellos caerá la primera plaga. Es por eso
que el mensaje de los tres ángeles, como bien estudiamos ayer, es muy importante que usted y yo no lo dejemos de predicar. ¿Por qué? Porque el mensaje de los tres ángeles es la última amonestación para este mundo perdido. Es decir, que el mensaje de los tres ángeles es el último mensaje que este mundo necesita para que puedan tomar su decisión si estar con Cristo o no estar con Cristo. Ahora, vamos a ver los efectos de la primera plaga. Los efectos de la primera plaga dice que es de úlceras. Noten lo que dice Zacarías capítulo 14, versículo 12. Zacarías capítulo 14, versículo 12 nos describe los efectos de la primera plaga de Apocalipsis 6:2. Escuchen lo que dice. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Noten entonces los efectos. La carne de ellos se corromperá estando sobre sus pies. Se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Oh hermanos queridos, estas úlceras malignas serán tan malignas, tan pestilentes, que a los que tienen la marca de la bestia se les comenzará a podrir toda la carne. Y no solamente se les podrirá la carne literalmente, sino que van a oler mal. Y aparte de oler mal, hermanos queridos, dice la palabra de Dios que estando vivos todavía, estando sobre sus pies, estando vivos, dice que los ojos se les van a podrir. Y no solamente los ojos se les van a podrir, dice que la lengua se les va a deshacer en su boca. Noten entonces los efectos de la primera plaga de úlceras. Cuerpos podridos. Sus ojos de aquellos que recibieron la marca de la bestia se pudrirán. La lengua se les va a deshacer. ¿Por qué la lengua se les va a deshacer, queridos hermanos? Porque estas personas que recibieron la marca de la bestia enseñaron también que la marca de la bestia era un día que no lleva las credenciales de Dios. Es decir, que estas personas enseñaron a otras personas a que la ley de Dios ya no estaba en vigencia. Especialmente el cuarto mandamiento que nos ordena guardar el sábado. Estas personas enseñaron que el sábado era para los judíos. Estas personas enseñaron que el sábado fue clavado en la cruz. Estas personas enseñaron que parte de la ley de Dios ya no estaban en vigencia. Y por hablar mentiras y falsedades entonces, bajo la primera plaga, a estas personas se les va a deshacer la lengua. ¡Qué tremendo, hermanos queridos! Por eso es muy importante que usted y yo prediquemos el mensaje de los tres ángeles de la manera como la palabra lo describe, para que la gente pueda tomar su decisión. Hermanos queridos, aquellos que se contaminaron o aquellos que contaminaron sus cuerpos con pecados aberrantes, que han utilizado las energías que Dios les ha dado para satisfacer su apetito pervertido y pasiones desordenadas, en vez de glorificarle, estas personas sufrirán de úlceras y tumores como pago de su corrupción. Es decir, que todas aquellas personas que están viviendo en unión libre, todas aquellas personas que tienen relaciones sexuales con otras personas sin haberse casado, todas aquellas personas que han violado el mandato de Dios de casarse de acuerdo como la palabra de nuestro Dios dice, estas personas sufrirán también las úlceras malignas. No solamente ellos, en la actualidad usted puede darse cuenta que ahora ya se puede casar hombre con hombre y mujer con mujer. Las úlceras caerán sobre ellos. ¿Por qué? Porque sus cuerpos, su carne, no lo han utilizado para honrar a Dios, sino que lo han utilizado para honrarse a sí mismo. Por eso en la actualidad vemos el homosexualismo, el lesbianismo. El enemigo está poniendo todas esas cosas para pervertir el matrimonio. Ya lo ha pervertido. Y para eso estamos usted y yo, para levantar el matrimonio y el sábado en alto y enseñar lo que es verdad para este tiempo. Ahora, yo puedo decir también en esta hora que mientras hay tiempo de gracia, el Señor está llamando a todo tipo de personas.
No importa si tú estás viviendo en unión libre y has violado el santo mandamiento de Dios del matrimonio. Yo no sé si tú eres lesbiana, yo no sé si tú eres homosexual, no importa. El Señor te está llamando para que tú vengas a Él, le entregues tu corazón a Él y Él pueda transformar tu vida. Y en lugar de recibir la primera plaga de las úlceras malignas, tú puedas recibir la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Qué interesante. Eso quiere decir entonces que el mensaje de los tres ángeles es un mensaje de misericordia y de amonestación para todo este mundo. Vamos con la segunda plaga. La segunda plaga lo encontramos en Apocalipsis 16:3. Escuchen lo que dice. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Ahora, hermanos queridos, ¿qué acontece con la segunda plaga? Apocalipsis 16:3 nos dice que el mar se convierte en sangre. Hermanos queridos, mientras nosotros estábamos en la ciudad de Tijuana hace 6-7 meses atrás, o quizás más tiempo atrás, cuando comenzó el COVID-19, ustedes se dieron cuenta que allá la gente comenzó a comprar mucha agua, mucho papel higiénico, y por ahí andaban diciendo que el agua se iba a terminar y hay que comprar agua embotellada para tenerlo almacenado ahí. La gente decía, porque vendrá el tiempo, dice, que el agua se va a terminar y la gente se va a matar por una botella de agua de 5 pesos. Hermanos queridos, no sucedió eso con el COVID-19, pero sucederá bajo la segunda plaga. El mar se convertirá en sangre. Y podemos notar, hermanos queridos, que en la actualidad el mar representa para la humanidad la mayor fuente de recursos naturales para el planeta. Muchos viven de la pescadería. El océano brinda al hombre posibilidades de vida y bienestar, y que son fundamentales para establecer la riqueza de la economía en los países extranjeros. Es decir, que bajo la segunda plaga, cuando el mar se convierta en sangre, habrá escasez económica y comenzará un periodo de hambre. Bajo la primera plaga, podemos imaginarnos que los hospitales se llenaron al 100% por las úlceras malignas que tenían, pero esas úlceras malignas no se podrán curar, será incurable. Podemos ver en la actualidad que ahora la mayor parte de los hospitales están llenando por el coronavirus y algunos ya están siendo dados de alta, han sanado del coronavirus. Pero bajo la primera plaga, esos hospitales se van a llenar al 100%, será un caos la humanidad. Ya no habrá camas para atender a esas personas con la primera plaga, no se podrán curar. Será tremendo, hermanos queridos. De igual manera, bajo la segunda plaga también, el mar se convierte en sangre, habrá caos, habrá también escasez económica y habrá hambre. En la actualidad, el agua dulce se está terminando. El agua dulce casi ya no abastece a la población mundial y han inventado plantas desalinadoras para suplir la escasez de agua dulce. Es decir, que ahora han inventado plantas y meten tubos al mar. ¿Para qué? Para quitarles la sal y de esa manera darle a la gente a beber agua dulce. Pero esas plantas ya no servirán de nada, porque el mar se convertirá en sangre. Además de eso, el tráfico internacional marítimo estará comprometido. Las mercaderías no se podrán transportar más. Todos los seres marinos vivos morirán. Será como la sangre de muerto, dice la Biblia, y habrá pestilencia. Yo no sé si usted ha sentido cuando usted va a algún muelle donde la gente está pescando. Usted se da cuenta ahí que huele a pescado y a muchos les gusta el olor a pescado, a otros no. Pero ahora imagínense, cuando usted va entonces a una pescadería, ¿cómo huele? Ahora imagínense, cuando el mar se convierta en sangre, todos los animales marítimos van a morir. Todos los seres vivos que viven en el agua morirán.
y se van a podrir. Y hermanos queridos, habrá una gran pestilencia. El aire no se podrá respirar. El aire se contaminará, que no se podrá ni siquiera respirar el aire libre. ¿Qué sucederá con eso? De tanta contaminación por la primera plaga, por la segunda plaga, noten, hermanos queridos, lo que dice Jeremías 16:4. Comenzarán a salir nuevas enfermedades incurables. Dice Jeremías 16:4. De dolorosas enfermedades morirán, enfermedades desconocidas. No serán plañidos ni enterrados, serán por muladar sobre la faz de la tierra, y con cuchillo y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos serán para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Hermanos queridos, toda esa gran contaminación, toda esa pudrición que estará en el mar convertido en sangre, la gente sufriendo por las úlceras malignas, la piel se les, está en ese momento pudriendo, estando vivos todavía, vendrán enfermedades desconocidas que nadie sabrá ni cómo podrán curarlas. Será terrible, hermanos. Pero noten que bajo la segunda plaga, solamente el mar se convierte en sangre. Eso quiere decir entonces que todavía hay agua de manantial. Todavía hay agua dulce. Aquí en Chiapas, hermanos queridos, hace un sábado atrás, yo subí un video de donde fuimos a hacer el culto del sábado, y ahí estuve grabando yo en un video cómo es que se ve el agua en los ojos de aguas, le decimos aquí, en los vertientes, cómo es que el agua comienza a salir. Los nacederos, como le conocemos así. Y esa agua usted puede agarrarla y la puede tomar, y qué rica sabe. Y ahí estuve grabando para que muchos pudieran ver lo maravilloso que es aquí en el estado de Chiapas. Pero lamentablemente, bajo la tercera plaga, dice la palabra de Dios, Apocalipsis 16:4, dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, sobre los vertientes, sobre los nacederos, sobre los ojos de aguas, y se convirtieron en sangre. Bajo la segunda plaga solamente el mar se convirtió en sangre y murieron todos los seres vivos del océano. Pero bajo la tercera plaga, ahora los ríos y las fuentes de agua se convertirán en sangre. Bajo la segunda plaga la gente todavía podía beber agua dulce, pero bajo la tercera plaga ya no. Los ríos y las fuentes se convirtieron en sangre. ¿Qué pasará, hermanos queridos? Mientras la gente no tiene agua para beber, mientras la gente está sufriendo bajo la primera, segunda plaga y tercera plaga, ¿qué pasará y dónde vivirá el pueblo de Dios? Qué pregunta tan interesante. El amor de Dios es tan increíble, hermanos. El amor de Dios no se puede explicar. Lo único que puedo decirles es que Dios te ama. Dios me ama a mí con un amor eterno. Te he amado, dice la palabra, y por eso se ha extendido su misericordia. Porque, hermanos queridos, mientras la gente está sufriendo bajo la primera, segunda y tercera plaga, noten lo que dice Isaías 33:16. Isaías 33:16 dice: este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio. La pregunta es: ¿dónde vivirán los santos mientras las 7 postreras plagas están cayendo sobre los impíos? La respuesta dice que los santos estarán refugiados allá en las montañas, estarán refugiados allá en las alturas, allá en las cuevas. Hermanos queridos, pero sigue diciendo el versículo 16: se les dará su pan y sus aguas serán seguras. Alabado sea Dios. Mientras los impíos no tienen nada que tomar, no tienen agua dulce, mientras los impíos están muriendo de hambre y de sed, Isaías 33 dice que nosotros estaremos allá en las montañas refugiados, esperando la liberación.
Pero allá el Señor no nos dejará solos. Allá dice la promesa que el Señor nos dará nuestro pan y nuestras aguas serán seguras. Alabado sea Dios. Podemos ver entonces que Dios cuidará a su pueblo durante este terrible tiempo de angustia, dándole su pan y su agua dulce. Por eso, en Apocalipsis 16:7, usted puede notar lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 16:7 dice: también oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Hermanos queridos, quizás usted se preguntará, si el Señor nos ama tanto, ¿por qué está tratando a la gente de esa manera? ¿Por qué está derramando las 7 postreras plagas si Dios es amor? Hermanos queridos, recordemos que antes de que las plagas fueran derramadas, Dios le dio al ser humano un tiempo de gracia para arrepentirse. Dios extendió su misericordia y amó al pecador para que fuera Él y entregara su corazón. Pero no pudo aprovechar y no quiso aprovechar ese tiempo de gracia. Con amor eterno te he amado, dice el Señor, durante el tiempo de misericordia, de gracia y de salvación. Pero cuando Jesús deje de interceder, entonces las plagas comenzarán a caer sobre aquellos que no quisieron aceptar a Jesús mientras había tiempo de gracia. Yo pregunto entonces, ¿Dios es justo? Acuérdense que el amor de Dios y su justicia va de la mano. Por eso dice el ángel aquí en Apocalipsis 16:7 que Dios, que sus juicios son verdaderos y justos. Yo pregunto entonces, ¿es justo que Dios les dé su pan y su agua limpia a su pueblo? ¿Es justo que Dios entonces les dé a beber a esa gente que no quiso aceptar a Jesús como su Salvador, que beban agua de sangre? Es justo, porque el Señor dice que pagará cada uno conforme a sus obras. Y ahí vemos la misericordia y el amor de Dios. Dios a la vez es amor, pero también es justicia. Ahora, hermanos queridos, la pregunta es, ¿por qué la sangre es usada en la segunda y tercera plaga? Miren lo que dice Apocalipsis 16:6. Apocalipsis 16:6. Y usted se preguntará, ¿por qué menciona sangre ahí? Noten lo que dice. Apocalipsis 16:6 dice: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Hermanos queridos, Dios es justo. Aquellas personas que persiguieron al pueblo de Dios, aquellas personas que derramaron sangre de los hijos de Dios, aquellas personas que degollaron, aquellas personas que mutilaron, que quemaron a los santos del Altísimo, esas personas que derramaron sangre inocente, ahora bajo la segunda y la tercera plaga el Señor les da su merecido. Derramaron sangre de los santos, pues ahora el Señor les dará a beber sangre. Y dice el versículo 6, pues lo merecen. San Mateo capítulo 23, 34 al 35 dice: por tanto, he aquí yo os envío profetas. Noten lo que hicieron a los profetas que Dios mandó mientras el tiempo de gracia estaba. Miren qué va a pasar con usted y conmigo mientras el tiempo de gracia está, mientras usted predique el Evangelio. Noten lo que va a pasar bajo el decreto de muerte en el futuro. Dice: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, derramamiento de sangre, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Noten que la palabra de Dios nos dice que habrían persecuciones. En los últimos días, cuando se dé el decreto de muerte para aquellos que no quieran aceptar el domingo como día del Señor, la marca de la bestia, ellos sufrirán persecuciones. A unos van a matar, a otros van a azotar, a otros van a perseguir. Verso 35 dice:
para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Hermanos queridos, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. ¿Qué significa esto, hermanos queridos? Dios lleva una cuenta. Dios tiene todo registrado. Desde el momento en que Caín mató a Abel y se derramó sangre, el Señor lo tiene anotado. En los últimos días, cuando el pueblo de Dios pase por persecuciones, mientras viene la ley dominical y el decreto de muerte, muchos darán su vida por causa de Jesucristo. Muchas personas derramarán su sangre por causa del Evangelio para que otros puedan aceptar a Jesús. A esto se le llama el pequeño tiempo de angustia. Porque en el gran tiempo de angustia, después de las plagas, los hijos de Dios no perderán la vida. Dice Joya de los Testimonios, página 6.3, dice: con exactitud, con infalible exactitud, el Ser Infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones. Mientras ofrece su misericordia con invitaciones al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta. Pero cuando las cifras lleguen a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira, es decir, el derramamiento de las 7 últimas plagas. Hermano querido, no importa qué es lo que tú estés pasando. Si tu familia te desprecia, tus amigos te desprecian, te corren del trabajo por el sábado, no te preocupes. Todo esto está siendo anotado. Durante la historia de este mundo hemos visto masacres, guerras, asesinatos y toda clase de muertes de inocentes cristianos que han quedado registrados por Dios, comenzando con la muerte de Abel hasta el 2021 en que estamos viviendo. Ahora, hermanos queridos, ¿quién derramó la sangre de los santos por 1260 días? Daniel 7:21 dice: y veía que este cuerno pequeño, el sistema papal con toda su organización, hacía guerra contra los santos y los vencía. Persecución por parte de Roma. Persiguió por 1260 años o días al pueblo de Dios. Y Daniel 7:21, quien nos habla del cuerno pequeño, del sistema papal, también es presentado bajo la figura de una mujer en Apocalipsis 7:3. Dice la Biblia: vi a la mujer, es decir, la iglesia apóstata, la iglesia falsa, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Durante 1260 días o años persiguió el sistema papal a los fieles que no querían aceptar sus dogmas, sus doctrinas, porque no provenían de la Biblia. Muchos mártires murieron por aceptar la verdad pura del Evangelio. El cuerno pequeño de Daniel 7:21 es la misma bestia de Apocalipsis 13:2 y también la mujer ramera de Apocalipsis 17:3, que representa el sistema papal. Recordemos, hermanos, un poco la Inquisición. Con sus millones de muertos, esas aguas subterráneas se contaminarán y serán como castigos para aquellos que han participado de estos crímenes de persecución y de derramamiento de la sangre de los santos. Pero noten, hermanos queridos, también será para aquellos que han apoyado las mismas con su silencio y cobardía. Hay mucha gente, hermanos, que ellos no matarán a los santos del Altísimo con sus manos, no degollarán a los santos del Altísimo, pero ellos participarán como Saulo. Saulo, él no metía la mano. Saulo solamente daba la orden para perseguir a los cristianos, pero él no se manchó la mano con sangre, pero él era culpable también. La sierva del Señor dice en Conflicto de los Siglos, página 686:
al condenar a muerte al pueblo de Dios. Los que lo hicieron son tan culpables de la sangre como si la hubiesen derramado con sus propias manos. Hermanos queridos, por las terribles persecuciones contra los cristianos, Dios les da a beber sangre bajo la segunda y tercera plaga a los impíos. Vamos con la cuarta plaga y con esta vamos a finalizar ya. Yo sé que están cansados. Yo también acabo de predicar hace 1 hora y media atrás y ahora estoy predicando para ustedes, hermanos. Pero bueno, todo sea para la honra y gloria de Dios. Noten lo que dice entonces. Cuarta plaga. Hija, dame un poquito de agua. Permítame, hermanos, voy a tomar poquita agua. Es diferente hablar con micrófono que hablar así nada más. Muy bien. Dice Apocalipsis 16:8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Miren, hermanos queridos, ¿qué sucede entonces bajo la cuarta plaga? Dice la Biblia que el sol quemará con fuego a los hombres impíos que tienen la marca de la bestia. Miren, hermanos queridos, ¿qué es lo que la gente ha adorado durante toda la historia antigua y en la actualidad? Noten lo que dice Deuteronomio 17:3. Deuteronomio 17:3 dice: que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol, que es lo que ha hecho el ser humano a través de la historia, adorado al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo te he prohibido. El Señor a su pueblo le había prohibido que no se arrodillaran delante del sol, que no adoraran al sol. Note lo que dice Isaías 17:7 y 8. Isaías capítulo 17, 7 y 8 dice: en aquel día mirará el hombre a su hacedor. ¿A quién? El hombre a su hacedor. Recuerden esas palabras. El hombre, lo creado, a su creador. En aquel día el hombre, que es el hombre creado, mirará a su creador, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Versículo 8 dice: y no mirará los altares que hicieron sus manos, ni mirará a los que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes de sol. Miren, hermanos, los paganos no solamente adoraban al sol directamente, a esa bola de fuego que usted ve en el cielo, sino que ellos también hacían imágenes, pinturas del sol, y las metían ¿en dónde? En sus santuarios, y allá ponían las pinturas del sol, de la luna y las estrellas, y se adoraban delante de ellas, se arrodillaban delante de ellas. Pero también adoraban al sol directamente, el pueblo de Dios. Recordamos que los ancianos le dieron la espalda al santuario y adoraron al sol. Y todas las imágenes que tenían dentro del santuario. Pero dice la palabra de Dios que los hijos de Dios no adorarán, dice, a lo que hicieron sus dedos, ni sus manos, ni los símbolos de acera, ni las imágenes del sol. Hermanos queridos, durante toda la historia, los seres humanos siempre han adorado al sol. Siempre, hermanos. La Biblia invita a adorar al Creador, no a lo creado por Él. El sol fue creado por Dios. Pero lamentablemente, en la actualidad y en los tiempos antiguos, la gente adoraba a lo creado por Dios y no al Creador. Noten lo que dice el Salmo 29:2. El Salmo 29:2, hermanos, nos invita a adorar no al sol, no a lo creado. El Salmo 29:2 dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Hermanos queridos, el Salmo nos manda a adorar entonces ¿a quién? Al Creador, no a lo creado. Apocalipsis 14:7. Noten qué importante es el mensaje del primer ángel. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Es decir, el mensaje del primer ángel te manda a adorar a Dios. Noten lo que dice Éxodo 20:11. Cuando usted entonces
recuerda las palabras de Apocalipsis 14:7 que dice: adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Usted rápidamente se acuerda de un texto bíblico en Éxodo 20:11. Escuche lo que dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová lo bendijo el día de reposo y lo santificó. Que todo mundo sepa que el Señor nos invita a adorarle hoy en el 2021 y por toda la eternidad en su día especial. Y ese día especial en el cual Dios nos invita a adorarle es el sábado, mas no el domingo. El sábado es el día del Señor. Le llama Jesús mi día santo. Pero el sistema papal dice que ellos cambiaron el sábado por el domingo. Y en la actualidad la mayoría de la gente dice: nosotros adoramos el día domingo en honor a la resurrección de Cristo. ¿Cuándo dijo Jesús eso? ¿Dónde lo dice la Biblia? Hermanos queridos, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se sienta en el templo y se hace pasar por Dios, cambió el sábado por el domingo. Y dijeron: vamos a adorar a Jesús el domingo porque ese día resucitó. Y todas las denominaciones protestantes dicen lo mismo. Pero Dios ha dejado a un pueblo especial. Dios ha dejado un remanente escogido para estos últimos días, para que ensalce la santa ley de Dios y el 4º mandamiento, que es el sábado, que le pertenece a nuestro Creador. Hermanos queridos, en la actualidad la gente no se postra ante el sol literal. Usted no va a ver a ninguna persona que cuando el sol salga se va a rodear delante del sol literal. Si usted ve eso, va a decir: la persona está loca porque está adorando al sol. Hermanos queridos, en la actualidad la gente no se postra ante el sol literal, pero adoran al sol en el día domingo. ¿Sí me estoy explicando? La gente hoy en la actualidad no adora al sol directamente, tampoco tiene imágenes del sol, bueno, aunque algunas naciones paganas sí lo hacen, pero hablando de cristianismo, no adoran al sol, pero adoran al sol en el día domingo. ¿Por qué? Porque la palabra Sunday significa día del sol, no día del Señor Jesús. Eso quiere decir entonces, hermanos queridos, que el día santo y apartado por Jesús es el sábado, no el domingo. Adorar el domingo es adorar a lo creado por Dios. El sol fue creado por Dios. Y adorar el día domingo es adorar a lo creado por Dios, no al Creador. Y esto es idolatría. Es decir, que todos aquellos que adoran el domingo en honor a la resurrección de Cristo en lugar del sábado, están entrando en idolatría, porque están adorando a lo creado por Dios y no al Creador. ¿Quién creó al sol? Dios. ¿Quién creó los días de la semana? Dios. ¿Quién creó el domingo? Dios. La gente, al adorar el domingo, está entonces cometiendo idolatría, porque están adorando en un día que no le pertenece al Señor, y sin ellos darse cuenta están adorando al sol el día domingo. Salmo 112:21 dice, Salmo 112:1, vamos rápidamente, dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Hermanos queridos, el Señor nos invita a guardar todos sus mandamientos. El primer mensaje de Apocalipsis, el primer mensaje angélico, nos manda a adorar a Dios en su día santo, a temer a Dios guardando todos sus mandamientos. Apocalipsis 6:9 dice: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. No se arrepintieron, hermanos, porque no hay ya intercesor.
Aunque ellos quieran arrepentirse, ya no podrán. El tiempo de gracia terminó. Nuevamente aquellos que adoraron al sol reciben el pago de lo que han creído. Hoy el problema de la capa de ozono ya es un preludio a lo que viene, de un sol que va a quemar, pero mucho menor, de aquella plaga en la que el sol, adorado por medio de la observancia del domingo, Sunday, el día del sol, es reverenciado y honrado por la mayoría de los así llamados cristianos. Hermanos queridos, la Biblia nos amonesta fuertemente y nos dice que prediquemos este mensaje con amor. Y este mensaje estando en esta ocasión, ¿para qué? Para que volvamos a la verdadera adoración que se ha corrompido. Miren, hermanos, y aparte de eso, dice que el sol calentará y quemará a los hombres. Isaías 30:26 dice, Isaías 30:26, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días. Imagínense, 7 días de calor juntos en un solo día. Hermanos queridos, el calor aumentará 7 veces. Un simbolismo. El calor aumentará 7 veces. Morirán los animales, personas, los ríos convertidos en sangre se secarán, los árboles se secarán, se acabará el alimento sobre la faz de la tierra. ¡Qué tremendo va a ser, hermano! Bajo la primera, segunda, tercera y cuarta plaga, los impíos van a sufrir, mientras los hijos de Dios están escapando de las plagas. Este es el Evangelio. El Señor no quiere que nadie se pierda. Y noten, hermanos, en Ezequiel 5:10 dice lo siguiente. Noten lo que dice. Por eso, es decir, por causa del hambre que habrá, Ezequiel dice lo siguiente. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti. Se les acabará el alimento. Y ahora lo que van a hacer es comerse los unos con los otros. Imagínense a los padres comiendo a su hijo. Y los hijos comerán a sus padres. Y haré en ti juicios y esparciré a todos los vientos todo su residuo. Jeremías 19:9 dice, y haréles comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, en el cerco y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus almas. ¡Qué terrible va a ser! Los padres comerán a sus hijos, los hijos comerán a sus padres durante esa gran hambre. Ezequiel 5:11 dice, por tanto vivo yo, dice el Señor Jehová, ciertamente por haber violado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. ¡Qué tremendo, hermanos queridos! Y durante la cuarta plaga, no solamente habrá un hambre espiritual o material, sino que habrá también hambre espiritual. Durante la primera, segunda, tercera, cuarta plaga, habrá hambre material, pero también habrá hambre espiritual. Vamos al libro de Amós. Ya voy terminando. Vamos al libro de Amós y noten lo que dice la palabra de nuestro Dios ahí. En el libro de Amós, capítulo 8, en el versículo 11 y 12 dice la Biblia, he aquí viene días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Verso 12, e irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente descubrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Hermanos queridos, el mar estará convertido en sangre, aunque quieran ir a buscar otros continentes. Quienes prediquen no podrán, porque el mar estará convertido en sangre. Durante este periodo habrá gran hambre, tanto físico como espiritual, hermanos queridos. Dice la sierva, la historia de Amós volverá a repetirse. Los impíos buscarán los humildes testigos del Evangelio para que les enseñen la palabra de Dios.
pero nadie les podrá ayudar porque ellos se encuentran ocultos. ¿Dónde dijimos? En las peñas. Huyendo de las persecuciones. Por otra parte, la puerta de la gracia ya está cerrada. No habrá lugar seguro. Los impíos irrumpen en pánico con temor y por las consecuencias que vendrán. Hermanos queridos, la gente buscará quien les hable de la salvación, pero lamentablemente el tiempo de gracia se ha terminado. Por eso es hoy que tú tienes que venir a Jesús. Y en esos momentos de aflicción Dios no abandona a su pueblo, hermanos. Bajo la cuarta plaga, cuando el sol calienta 7 veces, Dios no abandonará a su pueblo. Dios nunca ha abandonado a su pueblo. Escuchen lo que dice Isaías 49:10. Ya vamos finalizando. Dice, no tendrán hambre ni sed. Qué interesante, hermanos, cuánto nos ama el Señor. Dios no abandona a su pueblo. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. ¿El sol va a quemar a los hijos de Dios? La respuesta es que no. Salmo 121, 5 y 7 dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Hermanos queridos, tenemos a un Dios que nos ama, que durante las 7 postreras plagas, usted y yo estaremos seguros en la mano de Cristo. Amén. Ahora, hermanos queridos, quiero terminar con el Salmo 91. Muchas veces el Salmo 91 lo utilizamos para ir a darle ánimo a un enfermo. Pero no utilicemos el Salmo 91 para eso. Porque el Salmo 91, todo el Salmo 91 se cumple después del tiempo de gracia. Imagínense que usted vaya con el Salmo 91 donde dice el versículo 11, versículo 10. Imagínense que en este momento usted vaya a visitar a una persona que tiene COVID. Ellos dicen que es plaga eso. Si usted va con el Salmo 91 y se lo lee y usted le va a decir, no te vendrá sobre mal ni plaga tocará tu morada. Esta persona va a decir, bueno, si la promesa en Salmo 91 dice que ni plaga tocará mi morada, mi casa, mi vida, ¿por qué estoy sufriendo? Hermano querido, no vayamos con el Salmo 91 a darle ánimo a un enfermo, porque el Salmo 91 se tiene que cumplir después del tiempo de gracia. Noten lo que dice. Leamos el Salmo 91, pero después del tiempo de gracia, durante las plagas. Ya vimos que las plagas no nos tocarán a nosotros, el sol no nos fatigará, Jehová nos va a guardar. Y noten lo que dice. Estamos nosotros allá en las cuevas. Las plagas están cayendo sobre los impíos. Y noten, hermanos, lo que dice aquí el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Debajo de quién vamos a vivir allá en las montañas? Debajo de la sombra del Omnipotente. Él tendrá cuidado de nosotros. Diré yo a Jehová, cuando estemos allá, esperanza mía y castigo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En quién vamos a confiar cuando las plagas estén cayendo? En Dios. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Qué va a haber durante las plagas? Peste destructora. Pero el Señor nos va a librar de eso. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Noten el versículo 6. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya.
¿Habrá pestilencia durante las plagas? ¿Habrá destrucción sobre los impíos? Sí. Versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos durante las plagas. Usted y yo vamos a ser testigos de lo que van a pasar los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. No te sobrevendrá mal durante las plagas, ni plaga tocará tu morada. ¿Te das cuenta? Que a los hijos de Dios no les tocarán las plagas, de acuerdo al Salmo 91. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. ¿Quién estará con nosotros? Los ángeles del Señor. Vamos a verlo más adelante. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en lo alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia durante las 7 posteriores plagas. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermanos queridos, aunque el pueblo de Dios va a pasar por una terrible crisis durante las plagas, aunque los impíos van a perseguir a los hijos de Dios, pero el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios quiera que tú y yo nos preparemos y mientras hay tiempo de gracia podamos venir a Jesús, aceptarle como nuestro único Salvador personal y un día no muy tarde estar con Cristo y vivir por toda la eternidad. El Señor te guarde y te cuide. Dios te bendiga, querido hermano. Nos vemos más tarde con la siguiente parte, las plagas y el fin del mundo, segunda parte. Acompáñanos. Dios te bendiga.